niños y adolescentes a través de la palabra, de su palabra. El Señor nos invita esta mañana a hacer un viaje. ¿Quieren hacer un viaje con el Señor? Sí. ¿Seguros? Vamos a hacer un viaje juntos. Vamos a meter en una cápsula, la cápsula de la palabra de Dios, y nos lleva a través del túnel del tiempo hasta hace más de 3.000 años. 3.000 años. Estamos ya en la primera lectura. La primera lectura de esta mañana nos habla de algo que Dios hizo hace 3.000 años. Dios quiere que a través de su palabra también nosotros esta mañana podamos contemplar lo que Él hizo. Dice así: Dios convocó a Moisés, lo llamó a Moisés, y le dijo esto: esta noche voy a pasar por Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavo bajo el imperio del faraón de Egipto, que era muy malo, muy malo. Y los obligaba a los pobres israelitas a levantarse desde antes de que salga el sol para construir sus pirámides. ¿Quiénes han estudiado Historia Universal? A ver, levanten la mano. ¿Se estudia Historia Universal o ya no? En mi época. ¿Cómo se llama ahora ese curso? Historia todavía se llama. Muy bien. ¿Han estudiado Egipto? ¿Quiénes han estudiado Egipto? A ver, levanten la mano. Las pirámides. ¿Han visto las pirámides? ¿Han visto la foto de las pirámides? Que hasta ahora existen. Esas pirámides no las construyeron los egipcios, las construyeron los israelitas, que eran esclavos de los egipcios. Y los hacían levantarse tempranito, y todo el día tenían que hacer los ladrillos y de ahí construir las pirámides. Y si se demoraban un poquito, ¡fua!, los azotaban. Con azote los hacían trabajar. Impresionante. Y Dios se compadece de estos esclavos, porque Dios nunca está contento cuando ve que nosotros sufrimos, porque Dios no nos ha creado para el sufrimiento. Dios no nos ha creado para la esclavitud. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, llama a Moisés y le dice: dile a todos los israelitas que esta noche voy a pasar, porque he escuchado su clamor. Dios en el cielo escucha. Cuando estamos tristes, Dios nos escucha. Cuando lloramos, porque las cosas no salen como nosotros queremos, y algunas veces lloramos, nos ponemos tristes, es normal. Entonces Dios nos escucha. Y Dios baja. Y Dios baja. Y dice así, le dice a Moisés: yo voy a bajar esta noche para salvar a los israelitas. Pero ¿cómo voy a saber yo quiénes son israelitas y quiénes son egipcios? Entonces dile a los israelitas que en la puerta de su casa van a poner una señal. Van a pintar la puerta de su casa con sangre de cordero. Y así cuando yo pase, voy a pasar salvando a los israelitas. Voy a aniquilar a los egipcios y voy a salvar a los israelitas. Y esa noche van a salir, y efectivamente los israelitas hicieron eso. Pintaron su casa, la puerta en la parte de arriba, el dintel, con sangre del cordero. Y entonces, fíjense lo que dice Dios. Dice así: entonces el Señor va a pasar y va a herir a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel, entonces pasará de largo por esa casa, y el exterminador, Dios mandó un ángel exterminador, no va a entrar en su casa para herirlos. Esto es la primera lectura. Y efectivamente, los israelitas que pintan su casa con la sangre del cordero, al final el ángel pasa de largo, y mientras va exterminando a los egipcios, los israelitas salen todos corriendo de Egipto. Todos se van corriendo, y Dios los libra del poder del faraón. ¿Estamos todos? ¿Me han seguido o no? Muy bien. Ahora otra vez nos volvemos otra vez a meter en la cápsula del tiempo. ¿Quieren? Y venimos. Estamos a más de 3.000 años, Entonces se va a ir un poco rápido. Así. Ya. Hace 2.000 años.
Y ahora nos vamos a hace 2000 años, y hemos avanzado un poquito, ¿no? Hace 2000 años. El Evangelio nos cuenta esto. ¿Qué pasó hace 2000 años? Fíjense ustedes. Jesús era un judío, descendiente de estos que habían estado esclavos en Egipto. Ya habían pasado muchos años, miles de años, pero ese era el pueblo elegido de Dios. Y Dios mandó a su Hijo Jesús, pero ya no nos mandó para rescatar a los judíos, a los israelitas del poder del faraón, porque ya los había rescatado Dios. Pero Dios se dio cuenta de una cosa. ¿Saben de qué se dio cuenta Dios? De que hay una esclavitud más fea que la de Egipto. ¿Quién sabe cuál es? A ver, ¿quién me dice? Tú, a ver, ¿cuál? El pecado. ¿Quién dice, quién está de acuerdo? Levante la mano el que está de acuerdo. Exacto, muy bien. Qué bien que saben todos, qué inteligentes estos chicos, ¿sí? Se van a matricular también en este colegio, ¿eh? Está muy bien, ¿ven? Efectivamente, hay una esclavitud peor, más fea que la esclavitud de Egipto, que es la esclavitud del pecado, ¿eh? Porque así como a los pobres judíos en Egipto, el faraón los hacía construirles sus pirámides y los trataba mal, también hoy día existe, y en la época de Jesús existía también, otro faraón, un faraón invisible, pero más malo que el faraón visible, que también, quiere hacer esclavo a los hombres, nos quiere hacer sus esclavos, y obligarnos a edificar su reino, su imperio, con unos ladrillos. A ver, ¿quién me dice con qué ladrillo se edifica el imperio del demonio? A ver, tú, ¿con qué ladrillo? Muy bien, fíjense cómo saben estos chicos. Con el ladrillo, los ladrillos del pecado. Y nos ha dicho un pecado, que es la mentira. Ajá. ¿Qué otros pecados hay? A ver, esos son un tipo de ladrillos, ¿no es cierto? El pecado, ladrillos de pecado, que son la mentira. ¿Tú? ¿Perdona? Robar. ¿Tú? El odio, muy bien, odiar a alguien, ¿no? ¿Tú? ¿Ah? No se escucha, estoy sordito, estoy viejito, tío. Ajá, no obedecer a los papás. La pataleta, ¿no? Nos da la pataleta. ¿Qué más? ¿Tú? ¿Ah? No se escucha. Ajá, no guardar las fiestas, ¿no es cierto? No ir a misa el domingo. Uy, qué feo, ¿cómo vas a ir a misa el domingo? A ver, por aquí, ¿tú? Eso, no seguir los mandamientos. ¿Tú? La desobediencia. A ver, los más grandes, yo quiero a los más grandes saber que me cuenten sus pecados, porque los chiquitos me están contando los suyos. A ver, tú, sí. Matar, ay, Dios nos libre. Muy bien, ¿qué más? La soberbia. Los grandes están todos callados para que no los chapemos, ¿eh? Muy bien, ¿ven? Pues es así, efectivamente es así. Así como el faraón construía su imperio esclavizando a los israelitas, el demonio que existe también construye su imperio y lo construye esclavizándonos a nosotros y obligándonos a hacer lo que él quiere. ¿Qué cosa quiere él? Que pequemos. Entonces empieza a construir su imperio en base a nuestros pecados. Ya hemos dicho muchos. Hemos dicho muchos. Desobedecer a los papás es un pecado muy serio. Muy serio. Mentir. Es gravísimo mentir. Jesús dice en el Evangelio que la mentira tiene un padre. ¿Saben cómo se llama el papá de la mentira? El diablo. ¿Tú tienes papá? ¿Tienes mamá? Eso, ustedes todos somos hijitos de papá y de mamá, ¿no es cierto? El amor de papá y mamá
Gracias a ese amor estamos nosotros aquí. Estamos nosotros aquí. Lo mismo, dice Jesús, cuando uno comete un pecado, el demonio es el papá. ¿Y quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? ¡Tú! El que miente. Es así. Cuando mentimos, hacemos como papá y mamá, ¿me entiendes, no? Los más grandes ya entienden mejor esto, ¿no? Fíjense, es así. Cuando mentimos es igual que esa relación entre papá y mamá que ha hecho posible que estemos nosotros aquí. También para que exista el pecado tiene que haber una relación entre el demonio y el hombre. Fíjense qué feo. Por eso mentir es muy grave, porque cuando mentimos nos unimos carnalmente al demonio. Dejamos que el demonio entre en nuestra vida. Es gravísimo mentir. Y por si acaso las mentiras piadosas no existen. La mentira es mentira. Muy bien, ¿qué más hemos dicho? Robar, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, matar. Uf. ¿Ustedes han matado a alguien o no? ¿No? ¿Seguros? ¿Nunca le han hecho bullying a un compañerito? No se hace bullying, El bullying es como matar, ¿ah? Es muy grave ese bullying. ¿Ves? ¿Ah? ¿Ves? Hacer bullying es como matar. Nunca se hace bullying. Aquí, Soledad, no hacen bullying aquí, ¿no? Se portan bien, ¿no? Los controlamos. Muy bien. ¿Ven? Entonces fíjense, y así el demonio va construyendo su imperio a causa de los hombres. Pero Dios, así como vio la tristeza de los israelitas en Egipto, también ve nuestra tristeza. Porque cuando uno comete un pecado, no sé si se han dado cuenta, al final termina triste. ¿Se han dado cuenta de eso? Parece que no. En el momento parece que te la pasas bien. Pero después se empieza a crear un vacío dentro de ti. Poquito a poquito. El demonio es muy astuto. Al principio no te das cuenta. El demonio poquito a poquito te va haciendo su esclavo. Y de repente, sin que te des cuenta, ya estás esclavo del internet. Ya no puedes vivir sin el internet. Ya te vuelves esclavo de esas páginas web. Ya te vuelves esclavo. No puedes vivir sin eso. No puedes. Piensas que lo haces libremente, porque eres un chico libre, una chica no sé qué, pero la verdad es que te has vuelto esclavo como Israel en Egipto. Es así. Hay un momento en que ya no puedes estudiar y piensas que no estudias porque tú eres superior a todos, no necesitas estudiar. Falso, te has vuelto esclavo de la pereza. De la pereza, y ya no puedes estudiar. Porque es un pecado, la pereza es un pecado. Y entonces, poquito a poquito, sin que te des cuenta, sin que nos demos cuenta, el pecado va entrando en nosotros. Va entrando. Al principio no se nota, parece que todo va bien. Pero hay un momento en que ya no podemos salir de esa situación. No podemos salir de esa situación. Entonces estamos esclavos. Y Jesús no se queda indiferente, porque sabe una cosa, que la esclavitud al final siempre termina destruyéndonos. El demonio, en cuanto se coge contigo, si tú te dejas coger por él, termina destruyéndose. ¿Cuántas familias destruidas porque le dejan espacio al demonio? ¿Cuántas? ¿Cuántos papás y mamás destruidos, separados, con sufrimiento para los hijos? Horrible. La casa que está llamada a ser un paraíso se convierte en un infierno. Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos dejado espacio al demonio. ¿Quién? ¿El papá? ¿La mamá? ¿Tú? Si no se trata de eso, no se trata de buscar culpables. Solamente hay un culpable. Y ese culpable es el demonio, que no quiere que tu familia esté unida, que no quiere que tus papás se amen, que no quiere que tu esposo y tú estén juntos. Quiere destruirlos y a través de ustedes destruir a los hijos. Y es así. Se mete el demonio en cuanto le dejamos un espacio y terminamos. Por eso el mejor ejemplo es este, que les puedo dar a ustedes. El mejor ejemplo es ese. Cualquiera de ustedes que tiene experiencia de papá y mamá separados, saben lo que se sufre cuando se deja entrar al demonio en la casa.
Lo que sufre un hijo cuando sus padres se separan. Eso es el demonio, no es ni papá ni mamá, es el demonio. Terrible. Las mamás, los papás, saben lo que sufren cuando sus hijos los ven ir por el mal camino. Ahí está el demonio que se ha metido y que les está robando a los hijos. Es el demonio que nos quiere destruir a todos, porque el demonio existe. Esto no es broma, el demonio existe. Y entonces Dios, que sabe muy bien que nosotros solos no podemos liberarnos de la esclavitud del demonio, porque de nuestro corazón tantas veces sale esto, el odio que decíamos en antes, el rencor, la pereza, la envidia, el hablar mal de los demás, el no obedecer a papá y mamá, etcétera, 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 no saber perdonar. Entonces Dios no se ha quedado indiferente viendo cómo nosotros sufrimos, porque Dios nos ama y no se ha quedado indiferente. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha venido al mundo, se ha hecho hombre y se ha dejado clavar en la cruz por nosotros. Fíjense ustedes, se ha dejado clavar en la cruz por nosotros. Y con esa sangre que él ha derramado, aquí no se ve mucho, se la han limpiado. En la cruz Jesús estaba todo rojo, todo terrible, ensangrentado. Y con esa sangre, ¿saben lo que ha hecho Jesús? Ha perdonado tus pecados, los de tu papá, los de tu mamá, los de tus hijos. No, tus hijos ustedes chiquitos no, que no tienen hijitos todavía, ¿no? Tus pecados y los míos. Jesús los ha perdonado en la cruz. Y nos ha dejado su sangre, su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para que si nosotros comemos de su cuerpo, nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, Él nos libere del faraón del siglo XXI, que es el demonio. Así como liberó a Israel de Egipto, Dios libera a los hombres y mujeres, niños y adultos, que nos acogemos a esta sangre redentora de Cristo. Por eso es tan importante, quiero terminar ya, queridos niños, es muy importante que ustedes recen. Muy importante que todos los días recen a Jesús, que se acojan a la sangre de Jesús y que recen por sus familias, que recen por su papá y su mamá, para que Dios los mantenga siempre juntos, para que se puedan amar, que no es fácil amar, para que se puedan perdonar, que no es fácil perdonar, para que sean fieles. Muy importante que recen, muy importante que los papás y las mamás recen todos los días por sus hijos, para que Dios los lleve por el buen camino, para que no terminen los pobrecitos esclavos de tantas cochinadas que hay hoy día en el mundo. Muy importante que las abuelitas, ¿hay abuelitas por aquí? A ver, levanten la mano, son las más importantes de la familia, dice el Papa Francisco, son las abuelitas. No, usted no va a ser abuelita tan joven. Muy chicana, la señora de esa abuelita ya se conserva en formol, creo, porque se le ve como nueva. Muy bien, ¿ven? Guapísima, parece quinceañera. Muy bien, entonces, las abuelitas, tan importante, rezar por la familia, rezar por los niños, rezar. Y en la medida en que nosotros rezamos, entonces Dios nos protege y mantiene a nuestras familias unidas, nos mantiene unidos unos con otros y así nos mantiene libres del poder del faraón, del demonio que nos quiere destruir. ¿Le parece bien? Muy bien. ¿Vamos a rezar? En la casa todos los días. Papá y mamá, antes de comer con los niños, a ver, niños, cuidado. Parece perrito que estás comiendo sin haber bendecido. ¿Han visto cómo comen los perritos o no? ¿Quién tiene perrito en su casa? ¿Algunos lo han visto rezar al perrito? No, los perritos no rezan. Nada más se levantan, mueven la colita y ¡pum!, de frente a comer, ¿no? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Qué hace el perrito cuando se levanta en la mañana? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Saben lo que hace? Se levanta, se despereza así, se va y levanta la patita. ¿Sí o no? Hace sus necesidades, levanta la patita. Nosotros no somos perritos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos en la mañana? A ver quién me dice. ¡Qué bien! Me voy a mudar a tu casa, a ver que tu papá me enseñe también como a ti. ¿Ven? ¿Qué hacemos nosotros en la mañana? No somos como los perritos que nos vamos de frente al baño. Nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es
Dar gracias a Dios por un nuevo día. Brevísimo, gracias Señor por un nuevo día. ¿Y qué más? Nos santiguamos antes de salir de nuestro cuarto. No te escucho ni Michi. Ajá. Muy bien, ¿tú lo votaste? ¿Qué le hiciste? Muy bien. Muy bien. ¿Ven? Fíjense interesante el testimonio de este niño. De todos tenemos que aprender. Si sus papás estaban pasando una situación difícil, él se dio cuenta que el demonio ya los quería separar y él se enfrentó al demonio y lo mató al demonio y consiguió con la oración que sus papás estén juntos, ¿no? Claro, porque los papás a veces pelean. ¿Sus papás pelean algunas veces o no? Sí. ¿Sí o no? Escuche, si yo le contaba todo lo que peleaban mis papás, paso, man. Pero una cosa me llamaba la atención. ¿Saben qué me llamaba la atención? Lo digo a los papás también. A mí me llamaba mucho la atención. Mis papás peleaban tremendamente. Pero todos los domingos iban juntos a misa. ¿Verdad? Algunas veces, casi todos los domingos. Durante la semana peleaban poquito, porque mi papá estaba trabajando, mi mamá estaba en sus cosas, casi no se veía. Ya se habían cansados en la noche, no tenían fuerza para pelear. El problema era el día domingo. Como no se trabaja el domingo, estaban los dos en la casa. Y cada domingo era la Tercera Guerra Mundial. Impresionante. Pero a las 5 de la tarde se iban juntos a misa. Peleados. No se hablaban. Y se iban a las 5 y luego volvían a las 7 agarraditos de la mano, besándose como dos enamoraditos. ¿No? Entonces una vez le digo, pero ¿cómo puede ser esto posible? Le digo a mi papá, ¿por qué todos los domingos se van peleados y regresan amistados? Dice, porque en la misa el Padre nos dice una cosa, dense fraternalmente la paz. Y en ese momento tu mamá y yo nos damos la paz y nos perdonamos. Interesante. Y entonces yo era muchachito, y ahí empecé a dar cuenta que es importante que los papás vayan juntos a misa. Qué importante ir yo con mis papás a misa. Y empecé a ir con mis papás a misa. Entonces toda la familia crece unida. Pues es tan importante rezar un poquitín antes de los alimentos. Antes de irse a dormir, ¿saben qué se hace antes de irse a dormir o no? Ajá, se va donde el papá, papá, dame tu bendición para irme a dormir. O la mamá. Y entonces la mamá o el papá le dan una bendición a su hijito en la frente. Y ahí uno se va a dormir bonito, tranquilo, con la bendición de los papás. La bendición de los papás, escúchenme bien, papá y mamá, vale más que la bendición del sacerdote. La bendición del papá y la mamá sobre sus hijos vale más que la bendición del sacerdote. Fíjense ustedes lo importante que es. ¿Ven? Está bien, les parece bien, ¿no? La bendición, rezar un poquito al levantarnos, rezar antes de comer, no como los animalitos, y los domingos juntos a misa. ¿Les parece bien? Y así vamos a tener la familia unida, porque hoy día lo que quiere el demonio es destruir a la familia, porque sabe que si destruye a la familia, nos destruye a todos, destruye a la sociedad. Por eso es tan importante la familia muy unida. ¿Les parece bien? Vamos a seguir con la misa, ¿ok? Y en la misa le vamos a pedir esto al Señor, que mantenga siempre unidas a nuestras familias y que a nosotros nos mantenga siempre libres de la esclavitud del demonio, que no seamos tontos, que no nos dejemos esclavizar. Amén.